Bienvenidos un día más a su canal de salseo preferido. Espero que estén teniendo un día espectacular, lleno de energía positiva y por supuesto, toneladas de drama. Porque hoy, mis queridísimos adictos al chisme, tenemos una bomba atómica que no solo va a hacer temblar los cimientos de Internet, sino que podría derribar la mismísima Torre de Babel de los rumores. Prepárense, cojan asiento y agarren fuerte sus palomitas, porque vamos a hablar de la pareja que nos robó el corazón, la que nos hizo creer en el amor verdadero, la que nos hizo agotar pañuelos de papel y de la que llevamos años, repito, años esperando un reencuentro. Can Yaman y Demet Özdemir. Así es, mis queridos, como ya habrán leído en ese titular que les prometía el oro y el moro, y créanme, esto lo vale, tenemos noticias frescas, jugosísimas, dignas de un premio Pulitzer al chisme si existiera esa categoría, claro, y que sinceramente esta servidora que les habla con el corazón en la mano, jamás se esperaba. Después de años de silencio sepulcral, de rumores que iban y venían como olas en la orilla, de especulaciones dignas de la mejor novela de Agatha Christie, Can Yaman ha vuelto a sorprender a Demet. Y no estamos hablando de un simple me gusta en Instagram que se le escapó al community manager borracho, ni de un comentario sutil y enigmático en una publicación que podría interpretarse de 1000 maneras diferentes. No. Esto es mucho más grande, mucho más significativo, y tiene a todos sus fans, desde Estambul hasta Buenos Aires, pasando por Madrid y Ciudad de México, completamente revolucionados. Antes de que me inunden la bandeja de entrada con preguntas que no sé si podré responder, antes de que mi sección de comentarios explote como una bomba de racimo de interrogantes, les pido con la humildad que me caracteriza y un poquito de desesperación, seamos honestos, que se queden hasta el final del vídeo. Porque vamos a analizar cada detalle con lupa de detective privado, cada pista como si fuera un mapa del tesoro pirata, cada pequeño gesto como si fuera una declaración de amor en clave Morse. Pero antes, como siempre, les pido ese favorcito que tanto me ayuda a seguir trayéndoles el mejor salseo del mundo, y a pagar el alquiler, no nos engañemos, suscríbanse al canal. Si les gusta el chisme jugoso, las noticias de farándula que dejan a todos boquiabiertos, y quieren estar al día de todo lo que pasa en el mundo del espectáculo, desde los romances confirmados hasta los divorcios más escandalosos, este es su lugar. Activen la campanita, esa pequeña campanita que les avisa de cada nuevo vídeo, para que no se pierdan ni una sola exclusiva. Y ahora sí, mis chismosos, vamos a lo que nos importa, que la espera ha sido larga. Como bien saben, o deberían saber si son verdaderos fans del salseo, y si no lo son, ya están tardando en ponerse al día, la historia de Can y Demet es más digna de una telenovela de horario estelar que de la vida real. Se conocieron en el set de la archifamosísima Erkencikus Pájaro Soñador, una serie que arrasó en todo el mundo, desde las calles de Estambul hasta los sofás de Latinoamérica, y cuya banda sonora aún suena en nuestros corazones. Su química en pantalla era innegable, palpable, casi se podía tocar. La chispa que irradiaban era tan fuerte que necesitábamos gafas de sol para verlos. Se convirtieron en la pareja del momento, en el hit couple que todos queríamos ser, y en la razón por la que muchos de nosotros empezamos a aprender turco, o al menos a intentarlo. Todos estábamos perdidamente enamorados de Sanem y Can, de su romance accidentado, de sus miradas furtivas, de sus besos robados bajo la luz de la luna, y no podíamos evitar fantasear con que ese amor traspasara la ficción y se convirtiera en realidad. Y para alegría y júbilo de muchos, incluida esta humilde servidora, durante un tiempo pareció que así era. Los rumores de romance eran más constantes que los anuncios de detergente en televisión, las fotos de ellos juntos fuera del set alimentaban las esperanzas de sus fans como combustible de cohete, y aunque nunca lo confirmaron abiertamente con bombos y platillos, qué rabia nos dio eso, todos, absolutamente todos, sabíamos que entre ellos había algo especial, algo mágico, algo que iba más allá de una simple amistad entre compañeros de trabajo. Su complicidad era evidente en cada aparición pública, sus miradas lo decían todo sin necesidad de palabras, y simplemente brillaban cuando estaban juntos. Era como si el universo conspirara para unirlos, como si estuvieran destinados a estar juntos para siempre. Pero como suele suceder en el mundo del espectáculo, donde los finales felices a menudo son solo un espejismo, su relación llegó a su fin. De repente, como un trueno en medio de la noche, la magia se desvaneció. Los motivos, como suele ocurrir en estos casos, nunca quedaron del todo claros. Algunos decían que la presión mediática era tan insoportable que los estaba asfixiando lentamente, otros apuntaban a diferencias personales irreconciliables que habían surgido con el tiempo, y otros incluso hablaban de terceras personas que habían sembrado la discordia entre ellos.
Lo cierto es que de un día para otro dejaron de verse juntos, dejaron de interactuar en redes sociales del horror, y sus caminos se separaron como dos ríos que desembocan en océanos diferentes. A partir de ahí ambos siguieron con sus carreras por separado, intentando dejar atrás el pasado y construyendo un futuro sin el otro. Can Yaman se convirtió en una estrella internacional de proporciones épicas, protagonizando series en Italia que lo catapultaron al estrellato global, y trabajando en proyectos en otros países que le abrieron las puertas de Hollywood. Demet Özdemir, por su parte, siguió cosechando éxitos en Turquía, demostrando su talento y versatilidad como actriz en una amplia variedad de roles que la consolidaron como una de las actrices más queridas y respetadas del país. Ambos rehicieron sus vidas sentimentales con otras parejas, intentando encontrar la felicidad en brazos ajenos, aunque siempre, en el fondo del corazón de sus fans más acérrimos, quedó la esperanza latente, casi obsesiva, de una reconciliación. Y es que a pesar del tiempo, de la distancia, y de las nuevas relaciones, la sombra de Erkencikus siempre les persiguió como un fantasma enamorado. Cada entrevista que concedían, cada publicación que compartían en redes sociales, era analizada con lupa por sus fans en busca de alguna señal, de algún guiño sutil, de alguna indirecta que indicara que el amor seguía vivo, aunque fuera en las cenizas de un fuego que parecía extinguido. Los fans creaban montajes de fotos y vídeos, compartían recuerdos de los momentos más felices de su relación, y mantenían viva la llama de la esperanza a través de hashtags y comunidades online dedicadas exclusivamente a su reencuentro. Durante años Can y Demet se mantuvieron en silencio sobre su relación, como si hubieran firmado un pacto de silencio para no remover el pasado. Evitaban hablar el uno del otro en entrevistas, no se mencionaban en redes sociales, y parecían decididos a pasar página y a enterrar para siempre el romance que había cautivado a millones de personas en todo el mundo. Pero en los últimos meses hemos visto algunos cambios sutiles, algunas señales que han alimentado las especulaciones y han reavivado la esperanza de sus fans. Pequeños detalles que, sumados, nos hacen pensar que algo está cambiando en la dinámica entre Can y Demet, que algo se está moviendo en las profundidades de sus corazones. Primero, y este fue el primer temblor de tierra que nos puso en alerta máxima, Can Yaman empezó a seguir a Demet Özdemir en Instagram. Un gesto que en principio podría parecer insignificante, un simple follow que no significaría nada para cualquier otra persona, pero que viniendo de Can, se convirtió en noticia mundial. ¿Por qué seguirla ahora, después de tanto tiempo de silencio y distanciamiento? ¿Qué significaba ese simple follow que había encendido la chispa de la esperanza en el corazón de sus fans? Las teorías no tardaron en surgir, desde las más optimistas hasta las más pesimistas, pero todas coincidían en una cosa: algo estaba pasando. Luego, para alimentar aún más las especulaciones, vimos algunos me gusta de Can a publicaciones de Demet. Comentarios sutiles, elogios discretos, pero que no pasaron desapercibidos para sus fans, que tienen ojos de lince y no se les escapa ni un detalle. Parecía que poco a poco Can estaba volviendo a acercarse a Demet, rompiendo el hielo después de años de silencio, y abriendo la puerta a una posible reconciliación que parecía cada vez más cercana. Pero la verdadera bomba, el terremoto de magnitud 9 en la escala de Richter del chisme, explotó hace unos días. Y es que, mis queridos, agárrense fuerte a sus asientos porque lo que les voy a contar es de infarto. Can Yaman ha hecho algo que nadie, absolutamente nadie, se esperaba. Algo que ha dejado a Demet completamente sorprendida, sin palabras, y que ha hecho que todos nos preguntemos si, después de todo este tiempo, después de todas las tormentas y los huracanes, el amor puede volver a florecer como una flor en el desierto. Según fuentes cercanas a ambos actores, personas de confianza que conocen de primera mano los entresijos de su relación, y que por supuesto, permanecerán en el anonimato para evitar represalias, Can Yaman ha enviado a Demet Özdemir un guión de una nueva serie. Sí, lo han oído bien. Can ha escrito un guión pensando en ella, un guión que, al parecer, está hecho a medida para que ambos vuelvan a trabajar juntos y revivan la magia de Erkencikus. La noticia ha corrido como la pólvora, incendiando las redes sociales y copando los titulares de la prensa del corazón. Los fans están eufóricos, celebrando la noticia como si fuera el gol de la victoria en la final del Mundial, los medios de comunicación no dejan de hablar del tema, analizando cada detalle y especulando sobre el futuro de la relación, y las redes sociales están que arden con mensajes de apoyo, peticiones y súplicas para que Demet acepte la propuesta de Can. Todos nos preguntamos lo mismo: ¿aceptará Demet la propuesta de Can? ¿Volveremos a verlos juntos en pantalla, reviviendo la magia que nos enamoró en Erkencikus?
Según las fuentes, el guión es una comedia romántica similar en estilo a Erkencicus, pero con un toque más maduro, sofisticado y actual. La historia está ambientada en Italia, un país que Can conoce muy bien y donde ha cosechado grandes éxitos en los últimos años, y cuenta la historia de dos personas que se reencuentran después de años de separación. Los personajes, al parecer, están inspirados en Can y Demet, lo que hace que la propuesta sea aún más personal, íntima y emocionante. Se dice que Can Yaman ha puesto todo su corazón y alma en este guión, que ha vertido en él sus sentimientos más profundos y sus experiencias más personales. Está convencido de que Demet es la única persona que puede interpretar el papel femenino, que nadie más podría darle vida a ese personaje con la misma naturalidad, la misma sensibilidad y la misma química que ella. Al parecer, él mismo se ha puesto en contacto con ella para presentarle la propuesta, y está esperando su respuesta con la esperanza de que acepte la oportunidad de volver a trabajar juntos. La decisión está ahora en manos de Demet. Ella es la que tiene la última palabra, la que puede dar el sí que todos estamos esperando o el no que rompería el corazón de millones de fans en todo el mundo. ¿Aceptará volver a trabajar con Can, después de todo lo que ha pasado entre ellos? ¿Estará dispuesta a revivir el pasado, a enfrentarse a los fantasmas de su relación, y a darle una nueva oportunidad al amor? La verdad es que no lo sabemos. Demet es una mujer muy reservada, que protege su intimidad con uñas y dientes, y no suele hablar de su vida privada en público. Sin embargo, algunas fuentes cercanas a ella aseguran que está muy emocionada con la propuesta de Can. Al parecer, le ha gustado mucho el guión, le parece una historia original, divertida y emocionante, y le ve una oportunidad única para volver a trabajar con uno de los actores más talentosos y carismáticos de Turquía. Pero también es cierto que Demet tiene algunas dudas, algunas reservas que la hacen dudar antes de tomar una decisión definitiva. Le preocupa la presión mediática que inevitablemente acompañaría su reencuentro con Can, le preocupa revivir viejas heridas que aún no han cicatrizado del todo, y le preocupa que el público no reciba bien su vuelta a la pantalla con Can, que se centre más en el salseo que en la calidad de la serie. Tiene miedo de que su relación se convierta en un circo mediático, de que la serie se vea eclipsada por el morbo y las especulaciones, y de que su trabajo se vea empañado por el ruido de los rumores. Por eso, Demet se está tomando su tiempo para reflexionar sobre la propuesta de Can. Está sopesando los pros y los contras, analizando todos los factores que podrían influir en su decisión, y está intentando tomar la decisión más sensata, la que le haga más feliz a largo plazo. No quiere precipitarse ni dejarse llevar por la emoción del momento, ni dejarse influir por las presiones externas. Quiere tomar una decisión meditada, consciente y responsable. Mientras tanto, los fans de Can y Demet están conteniendo la respiración, esperando con ansias cualquier noticia que pueda arrojar luz sobre el futuro de su relación. Todos están pendientes de cualquier novedad, de cualquier señal, de cualquier pista que pueda indicar cuál será la decisión de Demet. Las redes sociales se han convertido en un hervidero de mensajes de apoyo, de peticiones desesperadas, y de súplicas para que Demet acepte la propuesta de Can y les regale la oportunidad de volver a verlos juntos en pantalla. Y es que, mis queridos, la historia de Can y Demet ha calado muy hondo en el corazón de mucha gente. Su amor en Erkencicus nos hizo creer en los cuentos de hadas, nos hizo soñar con el amor verdadero, y nos hizo pensar que a veces, la ficción puede superar la realidad. Por eso, todos queremos que Can y Demet vuelvan a estar juntos, tanto en la pantalla como fuera de ella. Queremos que se den una segunda oportunidad, que superen sus diferencias, que perdonen sus errores, y que nos demuestren que el amor puede vencerlo todo. Pero al final, la decisión está en sus manos. Nosotros solo podemos esperar, cruzar los dedos y enviarles toda nuestra energía positiva. Pase lo que pase, siempre les estaremos agradecidos por habernos regalado momentos inolvidables y por habernos hecho creer en el amor. En resumen, la noticia de que Can Yaman ha enviado un guión a Demet Özdemir ha revolucionado el mundo del espectáculo. Después de años de silencio y separación, parece que Can está dispuesto a todo para recuperar a Demet, tanto en el plano profesional como en el personal. La decisión está ahora en manos de Demet, quien se enfrenta a una encrucijada que podría cambiar su vida para siempre. Gracias por acompañarme un día más en este recorrido por el mundo del salseo. Espero que hayan disfrutado de este vídeo tanto como yo he disfrutado haciéndolo. ¿Qué les parece la noticia? ¿Creen que Demet debería aceptar la propuesta de Can? ¿Les gustaría volver a verlos juntos en pantalla? Déjenme sus comentarios aquí abajo. Quiero saber su opinión.
Y como siempre antes de despedirme, les pido que me ayuden a difundir este vídeo. Denle un me gusta, compártanlo con sus amigos, y suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Su apoyo es fundamental para que este canal siga creciendo. Y recuerden, estén atentos porque seguiremos informándoles de todas las novedades sobre Khan y Demet. Hasta la próxima, mis chismosos. Besos.